Una vez más, les damos la bienvenida a todos los hermanos y amigos que nos acompañan y también a los que nos escuchan a través del Internet. En esta mañana tendremos el segundo tema de la serie Meditar en Jesús, que está a cargo por el pastor Rolando Vega. El título de su tema es Significado de la Ley, y esperemos que este tema pueda ser una gran bendición para cada persona que nos está escuchando, y deseamos de todo corazón que Dios derrame su Santo Espíritu para abrir nuestro discernimiento y comprender con plenitud el mensaje que tiene nuestro pastor preparado en esta mañana. En este momento dejo el micrófono en manos del pastor Vega y deseamos que Dios lo bendiga grandemente. Pastor, bienvenido. Dios es una bendición. Me gustaría pensar que todos han traído su Biblia y que vamos a leer algunos textos de la palabra de Dios. Vamos a centrarnos en el estudio en el Salmo 119, pero solamente una sección, porque el Salmo 119 es el capítulo más largo de la Biblia. Digan eso, ¿no es cierto? ¿Y cuál es el capítulo más corto de la Biblia? El 117, que está dos antes. El capítulo 119 es un cántico acróstico. Es un cántico que está formado por 22 grandes Cada una de estas secciones corresponde a una letra del alefato. ¿Cuál es el alefato? Bueno, es como si abecedario es forma de decirle, este no está bien. Como que de repente no se escucha, ¿verdad? Bueno, ¿este se escucha mejor? Bueno, vamos a usar este. ¿Qué es el abecedario? ¿Quién me dice qué es el abecedario? Es el conjunto de letras de un idioma, en este caso del español, porque comienza con A, luego sigue B y luego C. Entonces se llama abecedario. Entonces, en griego no es abecedario. En griego, ¿cómo diríamos? Alfabeto, porque comienza con alfa, beta, gamma, delta, epsilon, eta, teta, iota, kappa, lambda, mi, sig, psi, omicron, pi, rho, psi, sigma, tau. Creo que los dije todos. Omega es la última. Gracias. Pero entonces en griego es alfabeto, en español es abecedario. ¿Y en hebreo cómo se llama? Alefato. Ahí no es abecedario, ahí no es alfabeto, ahí es alefato, porque comienza con... Algunas Biblias tienen las letras del alefato en el Salmo 119, porque está formado justamente con secciones, una para cada letra del alefato. Alef, Bet, Gimel, Dalet, Ayin, Waw y otras más. No me acuerdo todas. Hace mucho que estudié un poquito de hebreo y se me está olvidando. Entonces, el alefato es la base para el acróstico o el acrónimo del Salmo 119. Pero si tú lees el Salmo 119, ¿de qué trata? ¿Cuál es el tema del Salmo 119? La ley de Dios. La ley de Dios. Hermanos, es interesante, fíjense en este dato, es interesante que el salmo más grande de la Biblia habla acerca de ¿qué cosa? De la ley de Dios. Porque parece que para los autores de los salmos, David entre ellos, el tema de la ley de Dios es un tema muy importante. Entonces el salmo más grande no solamente es muy grande, además es acrónimo o acróstico. Y además de eso, habla del tema de la ley de Dios. Vamos al Salmo
119, para que miremos un poquito el detalle de lo que estamos diciendo. El Salmo 119 comienza diciendo en el versículo 1, bienaventurados, ¿quiénes? Los perfectos de camino. ¿Y quiénes son los perfectos de camino, según el autor de Salmo 119? Los que andan, ¿en dónde? En la ley de Dios. Hermanos, aquí podríamos terminar el sermón diciendo que el llamado en esta mañana es a que andemos, ¿en qué cosa? En la ley de Dios. Amén. ¿Cuántos quieren andar en la ley de Dios? ¿Pueden levantar su mano? ¿Les gustaría andar en la ley de Dios? Hermanos, andar en la ley de Dios es andar en la luz de Dios. Es andar en la palabra de Dios. Es andar en la verdad de Dios. Es andar en la bendición de Dios. Es andar en la felicidad de Dios. Por eso el versículo 1 dice, bienaventurados. ¿Qué significa bienaventurado? Bienaventurado significa feliz, gozoso, dichoso. Si tú andas, si tú caminas, si tú vives, si tú decides, si tú te guías por la ley de Dios, entonces serás, ¿qué cosa? Feliz, dichoso, bienaventurado. Si tu familia se guía, vive, anda en la ley de Dios, tu familia será feliz, dichosa, bienaventurada. Si la iglesia anda en la ley de Dios, ¿cómo será la iglesia? La iglesia será feliz, dichosa, bienaventurada. Hay en el Salmo 119 varias expresiones con relación a la ley. Se le llama ley en el versículo 1. En el versículo 2 dice, bienaventurados, o sea, felices, los que guardan, ¿qué cosa? Tus testimonios. Hermanos, la Biblia contiene testimonios. ¿Qué son testimonios? La Biblia es la ley, pero también son los testimonios. ¿Qué es un testimonio? El testimonio es el dicho autorizado de alguien acerca de alguna cosa. Ah, es que yo lo vi, dice el testigo. Su testimonio es que él lo vio. Sí, yo lo vi. Y vi que cuando la viejecita iba cruzando la calle, él se acercó, ¿para qué cosa? Para ayudarlo. Yo puedo dar testimonio porque yo lo vi. Bueno, la Biblia son los testimonios. El Señor Jesús dijo en San Juan, capítulo 5, versículo 39, escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Es decir, conocemos a Dios, ¿en dónde? En la Biblia. Sabemos de Dios en la Biblia. Hermanos, conocer a Dios no es solo, no se reduce a una experiencia mística, misteriosa, no. Conocer a Dios es un concepto tan práctico como conocer la Biblia. Conocer su palabra, lo conocemos a Él a través de la Biblia, a través de su palabra, porque ellas dan testimonio de Dios. Hermanos, ¿cómo sería en este año 2015 estudiar la Biblia todos los días? Un poquito, otro poquito, cada día, cada día. ¿Ustedes creen que sería una buena meta para este año? ¿Un buen propósito para este año?
Que cada día leamos un poquito más y un poquito más y vamos a conocer más y más a nuestro Señor. El mismo Salmo 119 dice en el versículo 4, tú encargaste que sean muy guardados, ¿qué cosa? Tus mandamientos. En el versículo 5 al final dice a observar, ¿qué cosa? Tus estatutos. El versículo 6 al final dice cuando atendiese a todos tus mandamientos. El versículo 7 en la segunda parte dice cuando aprendiere los juicios de tu justicia. El 8 dice tus estatutos, ¿qué cosa? Guardaré. Pero miren qué precioso el 9. Muchachos, ¿cuántos aquí tienen entre 15 y 30 años? Levanten la mano, entre 15 y 30 años. Levántenla más arriba porque no los veo. Entre 15 y 30 años. ¿Y cuántos tienen de 30 a 50? Levanten la mano. Son más. ¿Y cuántos tienen de 50 y más bendición? Ve nomás. Tenemos que hacer algo con Anáhuac. Los que tienen de 15 y menos eran bien poquitos, ¿se dieron cuenta? Algunos pasaban al rincón, otros por ahí andaban, pero son poquitos. Los de 15 a 30 son pocos. Parece que la mayoría de los miembros de la iglesia de Anáhuac, al menos los que están ahora aquí, algunos quizás no están aquí hoy, son de 30 y más. Y hay una buena cantidad de 50 y más. ¿Qué significa eso? Si tú eres un analista, si tú piensas en el futuro, ¿qué pensarías de la iglesia de Anáhuac? Bueno, dicho de una manera muy fría, es que se van a quedar sin miembros al cabo del tiempo. Pero ¿cuál sería otro análisis? Hablemos de la realidad de la iglesia. La mayoría tienen 30 y más. Y de los de 50 y más son un montón. Y qué bueno que están aquí. Gloria a Dios por los hermanos de mayor edad. Amén. Gloria sea al Señor por ellos. Pero hermanos, ojo, nos están faltando ¿quiénes en la iglesia? Los muchachos. Nos están faltando los jóvenes. ¿Dónde están? Déjenme preguntarlo otra vez. Es más, vamos a hacerlo bien evidente. Muchachos, ayúdenme. ¿Cuántos tienen entre 15 y 30? Pónganse de pie, por favor. Para que vean cuántos son. Entre 15 y 30. ¿Dónde están los muchachos? Dense cuenta, hermanos, cuán poquitos muchachos tenemos en la iglesia. Entre 15 y 30. Estos son los valientes que han quedado. Estos son los fieles de Anáhuac que en su juventud alaban al Señor. Amén. Gloria a Dios por los jóvenes. Pueden tomar asiento, muchachos. Hermanos, me voy a ir triste esta mañana de la iglesia de Anáhuac. Yo no había pensado en esto. No había pensado en esto, pastor. Pero hace rato mientras cantábamos, hice un escaneo y me puse a pensar y vi rostros que denotan juventud, pero vi más rostros que denotan experiencia. Experiencia. Y entonces me pregunto, si las cosas siguen como van, ¿qué será de la iglesia de Anáhuac dentro de 20 años? Porque jóvenes hay pocos, menorcitos también había poquitos. Entonces, ¿qué va a pasar con la iglesia?
Pregunté esto por el versículo que sigue. El versículo que sigue del Salmo 119, el 9, ¿cómo dice? ¿Con qué limpiará el joven su camino? ¿Cómo le va a hacer el muchacho para que su camino esté llano y limpio? ¿Cómo le va a hacer el muchacho para ser fiel a Dios? ¿Cómo le va a hacer el muchacho para agradar a su Dios? ¿Cómo le va a hacer la generación joven para ser fiel en medio de una sociedad infiel? ¿Cómo hará la juventud de Anáhuac para mantenerse fiel en medio de un mundo que ha dado la espalda a Dios y a su ley? El versículo 9 dice, ¿con qué limpiará el joven su camino? ¿Y cuál es la respuesta que nos da? Con guardar, ¿qué cosa? Tu palabra. Muchachos, la única manera de vivir una vida fiel es guardando, ¿qué cosa? La palabra de Dios. Guardando la ley de Dios. Hermanos, leamos la palabra de Dios. Examinemos la palabra de Dios. Detengámonos a estudiar, a meditar, a profundizar en la palabra de Dios. No vamos a leer todo el Salmo 119, porque ustedes tienen que ir a comer unos ricos tacos vegetarianos. Entonces quiero irme a una sección del Salmo. Es que está maravilloso. Yo marqué aquí en mi Biblia, a lo mejor no alcanzan a ver, pero yo marqué aquí en mi Biblia todas las veces que aparece estatutos, ley, mandamientos, juicios, es decir, todas las veces que se refiere a la ley de Dios, y son casi todos los versículos, casi todos. Pero vamos nada más a la sección de la letra Mem, que sería como la M en español, la letra Mem. Eso se encuentra en el versículo 97 para adelante. Por si a alguno le gusta esta parte de los estudios bíblicos y los idiomas y quiere profundizar, en el versículo 1 es Aleph, en el 9 es Bet, en el 17 es Gimel, en el 25 es Dalet, en el 33 es G, en el 41 es Waw, en el 49 es Zayin, en el 57 es Chet, en el 65 es Tet, en el 73 es Yot, en el 81 es Kaf, en el 89 es Lamet, 97 Mem, 105 Nun, 113 Samek, en el 121 es Ayin, 129 es P, el 137 es Sadi, 145 es Kof, en el 153 es Resh, 161 es Sin y en el 169 es Tau. ¿Sus Biblias traen esta división? Es el acróstico del alefato hebreo. Vamos a Mem. Ahí nos vamos a quedar en Mem, nada más. Si otro día me invitan, vemos las otras letras. ¿Está bien? Con más tiempito, con más tiempito. Vamos a Mem, en el 97. Dice el texto ahí, ¿cuánto amo yo, qué cosa? Tu ley. Todo el día es ella, ¿qué cosa? Mi meditación. Hermanos, amar a Dios es amar su ley también. Amar a Dios es amar su verdad también. Hay una doctrina falsa que se predica en muchos púlpitos no adventistas. Esa falsedad dice que podemos amar a Dios, pero que no estamos obligados a guardar, ¿qué cosa? La ley. Porque la ley quedó clavada en la cruz. Ese es un engaño. Que podemos amar a Dios y que no nos preocupemos de guardar la ley, porque ya el Señor cumplió la ley, ya no necesitamos guardarla. Hermanos, ese es un engaño. La ley es eterna, como su autor que es eterno. La ley nunca deja de ser. Sécase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra de Dios permanece para siempre. El texto dice, ¿cuánto amo yo tu ley? Todo el día es ella mi meditación. Y nos va a presentar tres ideas.
nos vamos a quedar ahí. 3 ideas. Versículo 98. Me has hecho más sabio que mis enemigos. ¿Con qué cosa? Con tus mandamientos. ¿Por qué? Porque tus mandamientos son, ¿qué cosa? Eternos. Hermanos, la primera idea de la sección Mem del Salmo 119. Podemos ser más poderosos que nuestros enemigos cuando nosotros guardamos, ¿qué cosa? Los mandamientos de Dios. Porque los mandamientos de Dios son eternos. Eso estamos leyendo. ¿Están de acuerdo? En el 119, 98. Los mandamientos son eternos. Nunca dejan de ser, porque Dios nunca deja de existir. Pero los enemigos no son eternos. Vamos al Salmo 1. No pierdan el 119, pero el Salmo 1 dice, ¿qué va a pasar con los malos? Salmo 1. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Antes, ¿en qué cosa? En la ley de Jehová está su delicia, en su ley medita de día y de noche. Será como el árbol plantado ¿en dónde? Junto a corrientes de aguas, que da su fruto a su tiempo, su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. No así, ¿quiénes? Los malos, sino como el tamo que arrebata el viento. Por tanto, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos, porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos, ¿qué va a pasar? Perecerá. La senda de los justos, los que aman la ley del Señor, los que se deleitan en la ley del Señor, tendrán vida. El Señor los va a vindicar, tendrán gozo. Y los del camino de los malos, de los impíos, ¿qué va a pasar? Perecerán. Serán como el tamo que arrebata el viento. ¿Qué es el tamo? Es la basurita que queda cuando sacudes el maíz. Es la cascarita, el polvito, el tamo que arrebata el viento. Hermanos, el Salmo 37, dice el Salmo 37, versículo 1, no te impacientes a causa de ¿quién? De los malignos, ni tengas envidia de ¿quiénes? De los que hacen iniquidad. ¿Por qué? Porque como la hierba serán pronto cortados y decaerá como verdor de renuevo. Espera en Jehová y haz el bien, vivirás en la tierra y en verdad serás alimentado. Si leen todo el Salmo 37, nos dice básicamente la misma idea. El versículo 7, calla a Jehová y espera en él. No te alteres con motivo del que prospera en su camino, por el hombre que hace maldades. Déjate de la ira, depone el enojo, no te excites en manera alguna a hacer lo malo, porque los malignos, ¿qué va a pasar con ellos? Serán talados, mas los que esperan en Jehová, ellos heredarán la tierra y la vida eterna. Hermanos, pongámonos del lado de la eternidad. Pongámonos del lado de la vida. Pongámonos del lado de los mandamientos, del lado de la ley. En la ley, en los mandamientos, en los estatutos, hay vida y vida eterna. Porque la ley, hermanos, es el reflejo del carácter de Dios. No está el poder en la ley, pero la ley es el reflejo del carácter del Señor. Y si amamos a Dios, amamos su ley. Y si andamos en el camino de la ley, estamos en el camino de la vida.
y de la vida eterna. Entonces dice el salmista en el versículo 98, Salmo 119, versículo 98, que saber de la Biblia, conocer de la Biblia, amar la ley, es más, es mejor que nuestros enemigos. Amén. Versículo 99, la segunda idea. Versículo 99. Más que todos mis maestros he entendido. ¿Por qué? Porque tus testimonios son, ¿qué cosa? Mi meditación. Cuando Jesús era niño, no fue a la escuela. Tal vez esta idea sea revolucionaria. De hecho lo es. ¿A dónde tenía que haber ido Jesús cuando era niño? A la escuela. Los rabinos que enseñaban en la escuela tendrían que haberle enseñado las primeras lecciones de la ley. Allí se les enseñaba a leer y ahí se les enseñaba la Biblia. ¿Por qué Jesús no fue a la escuela? ¿Sabían eso, que Jesús no fue a la escuela? Cuando ya tenía 12 años, fueron al templo, lo presentaron. ¿Cómo lo presentaron? Como hijo de la ley. No era la misma presentación que cuando era bebé, pero lo presentaron como hijo de la ley. La costumbre era que a los 12 años llevaban a los muchachos a presentar al templo y se consideraban a partir de los 12 años como hijos de la ley, como muchachos que entendían la ley, que conocían la ley, que conocían la voluntad del Señor, que tenían responsabilidad delante de Dios porque conocían su palabra. A Jesús lo llevaron para presentarlo como hijo de la ley, cumpliendo el mandato en la comunidad hebrea. Cuando él está en el templo, se encuentra con los maestros de la ley y comienza a platicar con ellos y a hacer preguntas con los maestros de la ley que los maestros no pueden contestar, a manejar conceptos de la ley con los maestros de la ley que los maestros no pueden manejar. Están sorprendidos del conocimiento de este muchacho. Pues ¿dónde estudió? Pues ¿quién le enseñó? ¿Cuál es la respuesta? El Salmo 119, 99. Esa es la respuesta. Dice el Salmo 119, versículo 99, más que todos mis maestros he entendido. ¿Por qué? Porque tus testimonios, porque la Biblia es, ¿qué cosa? Mi meditación. Hermanos, si queremos ser verdaderamente sabios, tenemos que ir a la Biblia. Para ser sabios hay que conocer la Biblia. Para tomar buenas decisiones hay que conocer la Biblia. Para conocer más que los maestros nos enseñan, hay que conocer la Biblia. La verdadera educación es conocer a Dios. La verdadera sabiduría, el principio de la sabiduría, ¿qué cosa es? El respeto a Dios, el temor a Dios, el amor a Dios. Hermanos, enseñemos a nuestros hijos a amar a Dios. Enseñemos a nuestros hijos a leer la Biblia, a valorar la ley de Dios. Enseñemos a nuestros muchachos pequeños la palabra de Dios para que ellos tengan los fundamentos de la sabiduría. Solamente puede ser sabio aquel que teme a Dios. Y eso se refleja en sus decisiones. La sabiduría es muy fácil de notar. Noten las decisiones que una persona toma. Ahí está su sabiduría o su falta de ella. No es lo que sabes, no es lo que has leído, no es lo que hablas, son tus decisiones. Ahí está el resumen de tu sabiduría o de tu ignorancia.
en tus decisiones. Hermanos, que en este año 2015 tomemos decisiones que glorifiquen a Dios, que nos allanen el camino, decisiones sabias que concuerden con la palabra de Dios. La segunda idea, la ley, la Biblia, es mucho más que lo que nos enseñan los maestros. Idea número 3, versículo 100. Más que quién, más que los viejos he entendido. ¿Por qué? Porque he guardado, ¿qué cosa? Tus mandamientos. Qué bárbaro, hermanos. Qué bárbaro. Déjenme decirles la primera parte de un refrán y ustedes me dicen la parte que complementa. Más sabe el diablo por viejo que por diablo. Lo sabían, ¿no? Que por diablo. El que no oye consejos, no llega viejo. ¿Se acuerdan algún otro refrán que pondera el valor de la experiencia? La Biblia dice que debemos escuchar a nuestros padres. ¿Amén? Hijos, hay que obedecer a los papás. Muchachos, niños de la iglesia de Anáhuac, obedezcan ¿a quién? A sus papás. Amén. Aquí en Anáhuac todos los niños obedecen a los papás, ¿no es cierto? Son hijos obedientes. Levanten la mano los niños obedientes. Los que sean, pero más obedientes, levanten las dos manos. Para que sus papás se gocen de verlos. A los hijos nos conviene obedecer a los padres, porque los padres ya pasaron por el camino y ya se la saben, tienen experiencia. La Biblia dice también que hay que tener respeto a los ancianos y que hay que inclinarse ante las canas. Hermanos, las personas de edad tienen mucho que enseñar y quienes somos más jóvenes hacemos bien en escuchar el consejo de los que tienen más edad. Hacemos bien, pero, más que la experiencia, más que los años, es ¿qué cosa? La palabra de Dios. La palabra de Dios. Porque aún puede haber ancianos y personas de edad que no son sabios, que han aprendido de la vida, pero que no han llegado a amar a Dios con todo el corazón. Por eso la Biblia dice que más que el consejo de los viejos, es ¿qué cosa? La palabra de Dios. 3 ideas nada más. ¿Cuál fue la primera idea? Versículo 98. La palabra de Dios es más que ¿qué cosa? Que nuestros enemigos. Hermanos, no peleemos con nuestros enemigos. Si tienes algún enemigo por alguna razón, por alguna causa, de algún tipo, no hay que pelear con nadie, hermanos. Amén. ¿Por qué no nos conviene pelear con nadie? ¿Por qué no hay que pelear? El consejo de esta generación, el consejo de este mundo es, si te dan, ¿qué cosa? Dale. Si te pegan, ¿habrás escuchado a algún papá decirle a algún chamaquito de la escuela, mami, me pegó? ¿Quién te pegó? Pues el Pedro ese. Supongamos que el Pedro era el malo, ¿no? Con perdón de algún Pedro que hubiera aquí. ¿Y qué le dice la mamá al chavito al que Pedro le pegó? ¿Qué le dice?
¿Puede un papá cristiano decirle a su hijo, pues pégale? ¿Sí o no? ¿Debería o no? Ya nos dividimos, hermanos. Ya entramos en conflictos y vamos comenzando. Hermanos, no es de cristianos andar peleando, no es así. El texto dice que la Biblia, el poder de la verdad, el poder de la palabra de Dios, es más que ¿quién? Que nuestros enemigos. Encomienda a Jehová tu camino y ¿qué más? Espera en Él. Amén. Aguanta en Él. Hermanos, ese es el mensaje de la palabra de Dios. Pastor, pero es que siente feo que te estén pegando. Pues hazte a un lado. Pues avisa para que alguien ponga orden. Pero no estamos llamados a ¿qué cosa? A pelear. ¿Pueden imaginar una escena donde Jesús va con una cruz cargando, una corona de espinas, lo han abofeteado, lo han escupido, y cuando alguien le pega por ahí, Jesús se levanta y avienta la cruz hasta allá lejos, que se parte cuando cae, se quita la corona, y entonces comienza a pegarle a todos los que están a un lado? ¿Te gustaría ver una imagen así? Ese es el concepto de este mundo, es el concepto de las películas. Pero no es el concepto de quién. No es cristiano hacer eso. El Señor dijo, Padre, perdónalos, porque no saben lo que están haciendo. El Señor dijo, bendecid a los que os maldicen. Ese es el lenguaje de Jesús. Esa es la norma de Jesús. Entonces el Señor dice en su palabra, que conocer la Biblia, conocer la ley, amar a Dios, es más que el poder de nuestros enemigos. Hermanos, andemos por la vida con el poder de la palabra de Dios. Seamos victoriosos con el poder de la palabra de Dios. Tomemos decisiones con la palabra de Dios y nos va a ir mejor. Llenemos nuestra vida de Biblia. Llenemos nuestra vida de la ley de Dios. Llena tu vida de Dios y te va a ir mejor. Amén. ¿Cuál fue la idea número 2? La Biblia, meditar en la ley de Dios, en la palabra de Dios, es más que ¿qué cosa? Que todo lo que nos enseñen los maestros. Podrás tener una licenciatura, una maestría, un doctorado, un postdoctorado. Podrás tener mucha capacidad mental, pero jamás, jamás tendrás más conocimiento que el que te da la lectura de la palabra de Dios. Porque es la palabra ¿de quién? De Dios. No es un buen libro. No es una colección de libros. No es una colección de dichos sabios. No. Es la palabra ¿de quién? Hermanos, la palabra de Dios tiene poder. Es la misma palabra que un día, hace como 6,000 años, en números redondos, dijo, sean las ballenas. ¿Y qué pasó? Sean los árboles, los olmos, los álamos, los cedros, los cipreses. ¿Y qué pasó? Existió con el poder ¿de qué cosa? De la palabra de Dios. Hermanos, llenemos nuestra vida de la palabra de Dios. Tengamos poder con la palabra de Dios. Arreglemos los asuntos de nuestra vida, de nuestra familia, de nuestra escuela, de nuestro trabajo, con el poder ¿de qué cosa? De la palabra de Dios. No nos conformemos a la norma del mundo, a la norma de este tiempo. Pongámonos a la altura de la norma, de la ley, de la palabra de Dios. ¿Y cuál fue el concepto número 3? La experiencia es buena, pero la palabra de Dios sigue siendo mayor, mayor. Porque hermanos, los niños, los jóvenes, los adultos, los ancianos, todos aprendemos de la palabra de Dios. ¿Cómo podría ser un buen resumen del sermón de esta mañana? ¿Quién me resume el sermón de esta mañana?
Eso dice Eclesiastés 12. Teme a Dios, ¿y qué más? Guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Amén. Ok, ¿alguien tiene otro resumen? ¿Cómo lo resumes? El fin del sermón es guardar la ley de Dios. Muy bien. Hermanos, llenemos nuestra vida con la palabra de Dios. Estudiemos la palabra de Dios. Tendremos más poder que nuestros enemigos. Sabremos más que los maestros. Entenderemos mejor la vida, aún que los ancianos, porque es la palabra de Dios. ¿Tú quieres llenar tu vida de Biblia? ¿Te gustaría llenar tu vida de Biblia? ¿Te gustaría llenar tu vida con el poder de la palabra de Dios? Hermanos, estudiar la Biblia es una delicia, una bendición, como dice el salmista, como dice Jeremías, cuánto amo yo tu ley. Hermanos, necesitamos la Biblia, necesitamos la ley de Dios, necesitamos la palabra del Señor, necesitamos la orientación que solamente Él puede darnos. Volvamos a la Biblia, regresemos al estudio de la Biblia. Que Dios nos ayude para que podamos alinear nuestra vida con la palabra de Dios, influir nuestra vida con la palabra de Dios. Te damos gracias, Señor, porque en tu palabra encontramos el poder que es sin igual, el poder para vencer el pecado, el poder para vencer la tentación, el poder para cambiar nuestro carácter, el poder para traer gozo, alegría, felicidad a nuestra familia, a nuestra vida, a nuestra iglesia. Señor, gracias por la Biblia. Gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque en tu palabra hay más poder que en cualquier enemigo. Y el enemigo más grande está vencido en Cristo Jesús. Gracias, Señor, porque en tu palabra encontramos más sabiduría que cualquier maestro, porque los maestros son humanos, pero tu palabra contiene la sabiduría divina que es por la eternidad. Gracias, Señor, porque en tu palabra encontramos más sabiduría aún que los viejos, que los ancianos, porque tu palabra es eterna. Señor, en esta mañana queremos volver a la Biblia, queremos regresar al estudio de tu palabra, queremos llenar nuestra vida con tu ley, con tu palabra, con tu verdad. Y Señor, que nuestras decisiones de cada día se orienten en la sabiduría de tu santa palabra. Gracias, Señor, por la Biblia. Gracias por la ley. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén.